Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto puede vivir. Estamos en serie nueva, empezó la semana pasada y se llama La vida del discípulo. La vida del discípulo. La semana pasada el pastor Julio nos estuvo hablando del llamamiento de Pedro. Y hoy yo quiero continuar un poquitito con esa historia del llamado de Pedro y meternos un poquito más, profundizar más en la vida de este hombre que creemos que es un ejemplo del discipulado bíblico. Así que quiero invitarlo a que escuche esta historia antes de pasar a la palabra de Dios y leer el texto base que vamos a usar para hoy. ¿Ya está conmigo, hermano? ¿Sí? ¿Amén? Ok. Hermanos, bueno, yo no sé si usted va a realizar esto. Creo que algunos sí lo van a entender, otros quizás no tanto. Pero creo que todos llegamos a la iglesia de diferentes formas. Le voy a contar un poquitito de mí. No porque yo creo que la prédica tiene que girar en torno a mí. Va a ver que no, trata acerca de Jesús. Pero es lo que conozco, es la experiencia que tengo. Y quiero contarle un poquitito de mi experiencia en algunos temas y juntarlo un poco con la prédica. Cuando yo llegué a la iglesia, venía del mundo. Y era la típica persona que se hubiese acercado a la iglesia y nadie quería sentarse al lado de mí. Yo llegué, tenía el pelo de colores, tenía un mohawk, tenía estos lados del pelo afeitados, yo usaba las uñas negras, me delineaba los ojos de negro, usaba cadenas, picos, tenía como esa vestimenta punk y realmente mi actitud era así. Así yo llegué a la iglesia. Yo era la típica persona que llegaba a la iglesia y siempre había un diácono que se sentaba a la par. Yo no sé si usted se identifica conmigo, que el diácono estaba ahí todo el rato pendiente a ver, mira, ¿a qué habrá venido? Está fuera de lugar. Y así fue como me acerqué. Me acuerdo que con el tiempo Dios empezó a llamarme y mi compromiso fue no con una iglesia, sino con Dios. Pero poco tiempo después yo venía de ese mundo, de esa música pesada, y esa música que antes hacíamos para el mundo se transformó en música para el Señor. Nosotros tuvimos un grupo de música de rock pesado cristiano y empezamos a tocar en lugares y Dios, a pesar, ojo hermanos, de que teníamos doctrina bastante deficiente en algunos temas, Dios nos usaba y donde quiera que íbamos, gente escuchaba el grupo y quería acercarse a Dios. Es más, hoy que estuvo aquí Alonso, Andrés, el bajista, fueron fruto de eso, de esa temporada. Y me acuerdo que la iglesia en ese momento era una iglesia muy pequeña, de unos 45, 50 miembros, de los cuales 30, 35 eran jóvenes. Y eran jóvenes que habían sido ganados por el grupo. O sea, esos 30 y 35 nosotros los pastoreamos, los dirigíamos. Y me acuerdo que un día me acerqué a la pastora de la iglesia en ese momento. Yo estaba en el grupo de jóvenes. Hace 15 días estuvo el pastor Edison, que fue mi pastor de jóvenes y fue la persona más cercana a mí. Pero muchas veces no hablo de esto. Yo quiero honrar a esta mujer que fue pastora mía. Y me acerqué a la pastora y le dije, pastora, aquí le tengo una lista de cartas, una lista de invitaciones que nos habían hecho otras iglesias. Nosotros no íbamos a tocar sin el permiso de la pastora. Y nosotros, pastora, fírmelas porfa para que las iglesias sepan que nosotros vamos bajo la cobertura de la iglesia.
Y me pasaron 15 días, la pastora un día me llama a su oficina. Ella tenía un escritorio gigantesco con un montón de cosas. Y me acuerdo que yo llegué, estábamos hablando de otra cosa y veo yo la lista de invitaciones. Y la lista de invitaciones estaba justo como yo la dejé. Ninguna estaba firmada, ninguna estaba atendida. Y en mi corazón yo dije, qué raro, pero ¿por qué no? Si la verdad, mucha gente ha llegado a través del ministerio que teníamos nosotros. Y le dije, pastora, pero ¿por qué no nos ha firmado? Y me dice, no, no solo no les he firmado, no les voy a firmar. Me devolvió las hojas, no me dio explicaciones, simplemente nos dijo que no. Y yo me sentí herido, me enojé y me di media vuelta y me fui. Pero aquí es donde viene el desenlace de la historia. Yo nunca deshonré a mi pastora. Nunca. Me enojó, sí. Me sentí atacado, sí. No lo entendía, sí. Pero nunca hablé mal de ella. Nunca la deshonré. Nunca le dije nada. Y no sé si usted notó que en estos días yo saqué un reel. Y el reel era para desmentir algo que he visto muchas veces. Me ha salido mucho en redes sociales. Y esta frase que es completamente equivocada. Entiendo de dónde viene, pero no es bíblica. Si la iglesia te ha herido, Jesús, no es así. Voy, un momento. Y no me voy a meter en el reel, búsquelo en redes sociales, por ahí anda dando vueltas. Pero como resultado del reel, muchos pastores amigos míos me escribieron a felicitarme. Pastores de Panamá, pastores de Argentina, pastores de otros lados de Colombia. Pero entre las felicitaciones hubo una que para mí fue muy especial, que fue mi pastora. Diciendo, wow, qué orgullosa estoy de lo que Dios ha hecho en usted. Y yo creo esto, hermanos. Empiezo con esta frase. Dios honra a quienes le honran. ¿Está conmigo, iglesia? Dios honra a quienes cultivan cultura de honra. Ahora, con eso quiero darle pie a la prédica. Vamos a ir a Mateo 16, del 21 al 28. Dice, Jesús predice su muerte. ¿Se acuerda que estamos hablando de Pedro, verdad? La vida de Pedro en el discipulado. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los fariseos, de los escribas, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría, como escrito estaba. Versículo 22. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó, y yo no puedo de verdad, a reprenderlo. Hermano, usted está leyendo lo mismo que yo. A reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, le dijo Pedro. Eso jamás te sucederá a ti. Y Jesús se le dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Mis hermanos, yo creo que muchos si nos dijeran eso nos iríamos de la iglesia. ¿O no? Sí, ¿verdad? Aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ven las cosas solamente desde el punto de vista humano, pero no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús le dijo a sus discípulos, se volvió a todos y les dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, quiere venir en pos de mí, tiene que abandonar su propia manera de vivir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo a sus acciones. Les digo la verdad, alguno de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Le voy a decir el contexto inmediato, anterior. La historia inmediatamente anterior era donde el Señor se acerca a sus discípulos y les dice, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y se vuelve Pedrito, Pedrito, no sé cómo ponerlo, pero Pedrito, ¿verdad? Se vuelve y le dice, tú eres el Mesías. Y el Señor le dice, bien has dicho, Pedro. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Y viene Pedrito, ¿verdad? Se pone, que bien lo estoy haciendo. Y viene el Señor y
y le aplaude a Pedro y le dice, ok, tú eres Pedro, y viene la famosa frase de sobre esta iglesia edificaré, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que el Señor se refería a sí mismo, ya nosotros la entendemos en el contexto correcto, y viene y le da a Pedro los aplausos que quizá Pedro merecía en el momento, pero lo próximo que Pedro dice es esto: Señor, ven un momentito, te equivocaste, Señor, tú no entiendes lo que estás diciendo, tú eres el Mesías. Ahora, la primera pregunta que yo haría es ¿por qué Pedro entendió esto? ¿O por qué Pedro reaccionó así? Porque cuando vamos al versículo 21, vemos que el Señor empieza a decir que era necesario que Él padeciera. Pero para eso tenemos que entender qué es la importancia de decir que Él era el Mesías. Eso quería decir que Él era el libertador que venía a traerle libertad, valga la redundancia, a Israel de la opresión romana. O sea, prácticamente el Señor viene y les dice, yo soy el que los voy a liberar. Y Pedro dice, gloria a Dios, está con nosotros aquel que hemos orado y que esperamos. Pero el Señor le empieza a decir, es necesario que padezca. Y a Pedro le empieza a dar, se conmociona, le da algo y dice, ¿cómo que nuestro Mesías va a padecer? Pero aquí es donde saca todo de quicio, y voy a morir. Voy un momento. Tú eres nuestro libertador. Es más, yo creo esto. Y después el Señor les dice, y en 3 días resucitaré. Yo creo, mi interpretación del texto es, a ellos les dio un yello a tal nivel que ellos ni siquiera escucharon la última frase. Ellos se quedaron como, ¿cómo va a morir? No escucharon. Es más, se lo puedo justificar porque al final viene el ángel después de que Jesús resucite y les dice, ¿no se les dijo que iba a estar 3 días en tierra y luego se levantaría entre los muertos? Les recuerda lo que Jesús dijo. Entonces ellos en ese momento dicen, voy, esto que estamos viviendo no es real. Estamos viviendo algo extraño. Pero era necesario que Jesús pasara por esto. Eso es lo que Pedro no entendía. Porque si Jesús no pasaba por el sufrimiento, nosotros tendríamos que pasar. ¿Está conmigo, iglesia? Si Jesús no era crucificado, nosotros tenemos que vivir la cruz. Porque Jesús era el Mesías que vino a traer libertad, pero no libertad física, sino libertad espiritual. Jesús fue el que vino a romper las cadenas del pecado y de la muerte para que usted y yo, Él murió y tomó nuestro lugar siendo un cordero perfecto y viviendo una vida justa para que usted y yo como injustos pudiésemos vivir una vida siendo vistos por el Padre a través del lente de que nosotros están el Hijo de Dios en nosotros. Y hoy usted y yo tenemos vida por lo que Cristo hizo. Era necesario. Pero obviamente, Pedrito en ese momento no veía eso. No vio que Jesús no hizo esto por heroísmo, sino que Jesús era un buen discípulo. ¿Se acuerda? Estamos hablando de discipulado. Porque Jesús no hizo esto por heroísmo. No hizo esto para ponerse la plaquita y la medalla o la corona. Jesús hizo esto por amor y por obediencia al Padre. Porque Él fue voluntariamente a la cruz. Por amor por usted y por mí. Teniéndolo a usted y a mí en mente. Y Pedro se detiene un momento y le dice, Señor, voy en tu discurso. Creo que lo único bueno que Pedro hizo cuando reprende a Jesús, porque Pedro agarra, Pedrito, el que yo dije que era el Mesías, agarra al Señor y le dice, voy, Señor, creo que te equivocaste. Creo que te equivocaste, vamos a hablar por acá. Y creo que lo único bueno que hizo, que dicha, porque no se expuso públicamente, fue que agarró a Jesús y se lo llevó aquí al lado para reprenderlo. Lo voy a hacer en público, en privado, porque lo pudo haber hecho en público perfectamente, conociendo el carácter de Pedro. Pero digo, Jesús, vamos un momentito y hablemos tú y yo un momento. Jesús, yo creo que vos estás mal. Creo que vos te equivocaste, creo que estás dando, algo pasó, Dios guarde, pasa eso, tú eres el Mesías, tú eres el que nos va a salvar. Y esto muestra carencias de Pedro en su carácter y completa actitud de rebeldía. Orgullo y rebeldía. Usted sabe cómo empezó el pecado en orgullo y rebeldía. Dice la Biblia que orgullo y rebeldía brotó del corazón de Satanás. Y así fue como empezó Satanás. Pero ojo, qué interesante. Satanás, el orgullo y la rebeldía nunca nacen de una forma pública, sino en privado. En una reprensión que decido no tomar. Quizá no dije sí
o no dije, no, estoy de acuerdo. Quizá hice una actitud de recibo, pero muy en el fondo de mi corazón, el corazón está cerrado y hay rebeldía. Y quizá esta frase pasó por mi mente. Y es más, hermanos, si fuéramos sinceros, creo que por la mente de casi todos ha pasado. Yo sé más. Yo sé más que mi papá. Yo sé más que mi mamá. Yo sé más que mi pastor. Yo sé más que mi líder. Yo sé más que eso. Porque yo soy aquel, ojo, al que Dios le habla. Aquel al que Dios le revela. ¿No lo ha escuchado en la iglesia, hermano? Aquel al que Dios le revela, aquel que Dios le da una revelación personal, aquel que Dios le habla de una forma diferente. Porque Pedro era ese. Esto no te lo reveló carne ni sangre. Y ese Pedro se sintió como venía de ser usado por Dios en la capacidad de poder agarrar a Jesús y corregirlo. Y es más, el texto dice algo, el texto dice, y estos autores lo comparten, dice, comenzó a reprender. Él comenzó, usted lo puede leer, dice, literalmente comenzó. Y esto quiere decir que Jesús ni siquiera le dejó terminar su argumento. Él empezó a decirle, Jesús, creo que te equivocaste. Voy un momento, aléjate de mí, Satanás. No me vengas con ese discurso. Y Pedro pasó de ser aquel usado por el Espíritu Santo de Dios a ser usado por Satanás. Y hermanos, perdónenme, pero nosotros a veces somos tan volátiles que es muy fácil empezar a ser usado por Dios y luego llegar a ser usado por Satanás. Porque todo tiene que ver con en qué esté siendo prioridad en nuestra vida. Si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a ser usados por Dios. Si estamos llenos de carnalidad y de pecado, vamos a ser usados por Satanás. Y siendo usado por Satanás, Pedro se convirtió en aquel que Dios le revelaba, a aquel que empezó a ser el tentador usado por el enemigo. Y Pedro empieza a reprender a Satanás. Jesús empieza a reprender a Satanás y empieza a reprender a Pedro y dice lo siguiente: ojo, hermanos, ves las cosas desde la perspectiva humana. Y esa es la reprensión que el Señor le da a Pedro y es la reprensión que nosotros deberíamos de tomar. Decidimos las cosas desde la perspectiva humana. Escogemos lo humano y no vemos lo espiritual, porque Pedro estaba viendo su beneficio a corto plazo, quizá la libertad a corto plazo de la opresión, sin ver el panorama como lo ve Dios desde arriba. Y el panorama desde arriba es mejor un sufrimiento en pequeña porción para una eternidad en la presencia de Dios que una vida de deleites pequeñita para pasar eternamente apartado de Dios. Porque, mis hermanos, solo hay dos destinos, dice la Biblia. Pongo delante de ti, dice Jehová, la vida y la muerte. Escoge vida y vivirás. Irás al cielo. Vivir es ir al cielo. Vivir es, si yo escojo a Cristo en esta vida, escojo a Cristo para siempre. Y viviré con Él, y adoraré con Él, y caminaré con Él, y le adoraré en medio de eso, y adoraremos juntos, y disfrutaremos de su presencia, y estaremos en paz, y no habrá enfermedad, y no habrá dolor, y no habrá mal, y no tendremos temor, y pasaremos eternamente ahí. O el infierno. No, estos días vi un video, no lo dije el culto anterior, vi un video donde le preguntaban y no me satisfizo la respuesta de teólogos y gente importante de Dios de qué es el infierno. El infierno es sufrimiento físico. Mis hermanos, imagínense el infierno es eternamente apartado de todo lo que es Dios y su naturaleza. Véalo así. Quítese, hay fuego, diablitos pulsando. Es vivir eternamente apartado de su presencia. ¿Qué es su presencia? Gozo, paz, amor, paciencia, seguridad. ¿Qué es el infierno? La ausencia de paz, la ausencia de gozo, la ausencia de amor, la ausencia de seguridad. ¿Ha sentido usted un gran temor? Imagínese ese temor eternamente. La total es estar en un lugar total y completamente apartado de Dios. Y en medio de ese lugar, de cualquiera de los dos, el Señor
viene y les dice, pongo estas dos opciones delante de ti. Escoge vida, irás al cielo. Escoge muerte, irás al infierno. Pero cuando nosotros decidimos en lo humano, nosotros estamos decidiendo a Satanás. Y hermanos, yo no tengo que decir, Satanás, te entrego mi vida para entregarle mi vida a Satanás. Empieza a tomar decisiones que lo dirijan en su propia humanidad. Y usted, y esto no lo digo yo, lo dice el texto, usted empezará a vivir bajo pensamientos satánicos. Hay pensamientos satánicos. Y el pensamiento satánico es el pensamiento que brota de un corazón lleno de carnalidad y pecado, manipulado por Satanás. Pedro quizá no abiertamente decidió a Satanás, pero al decidir al mundo, decidió a Satanás. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Está fuerte? Es fuerte el llamado de Dios. Y eso es lo próximo que el Señor le dice. Señor viene en el versículo 24 y el Señor empieza con una frase o un versículo que creo que todos hemos escuchado. Le dice a sus discípulos, ya terminó la regañada con Pedro, ahora les dice a todos, se les vuelve y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, estas son las condiciones para caminar en un verdadero discipulado conmigo. Este es el peso que representa el discipulado. Usted va a tener que negarse a su carne, tomar su cruz, morir a su yo todos los días de mi vida y seguir a Cristo. Y cada vez que yo dejo de negarme o dejo de morir a mí mismo, yo dejo de seguir a Cristo. El llamado es una vez, implica eternidad. Es un llamado completo y es un llamado sumamente difícil y demandante. Es morir a mí mismo, es negarme a mí mismo. Es la única forma de seguir a Cristo. Porque si intentas de evitarlo, sigue el Señor diciendo, perderás todo. Todo. Si usted evita caminar en una rendición total, usted va a ganar su vida, pero perderá su eternidad. Y caminar en Cristo es negarme a mí mismo diariamente. Hermanos, diariamente. Chicos jóvenes, es negarme a mis emociones por hacer lo que es correcto. Es negarme al estar con una persona y brincarme en la etapa correcta. Hermanos, la etapa correcta para estar con alguien e intimar con alguien y tener relaciones sexuales con alguien es el matrimonio. Ese es el único lugar. Es el único. Si usted falla en eso, usted no se está negando, usted se está escogiendo. Y el Señor dice, esta es la condición para que sean mis discípulos. Si usted no es mi discípulo, usted puede ir a la iglesia. El Señor no le dijo, tienes que venir a la iglesia. El Señor no le dijo, tienes que cumplir con este conjunto de procesos y recibir este curso y hacer esto. El Señor no le dijo eso. Puedes venir aquí, puedes adorar, hermanos, puedes hacer lo que tú quieras. Si no haces obediencia, no eres un discípulo de Jesús. Y el Señor termina con una frase, porque el Señor les da duro este día, pero termina con una frase esperanzadora. Tengan certeza de que la muerte y la cruz los llevará a vida eterna. No es en vano. Y yo te quiero decir eso hoy, iglesia. No es en vano. Tu esfuerzo hoy por agradar a Dios no es en vano. Va a tener una bendición. La bendición no es aquí. Aquí vamos a ser perseguidos. Aquí vamos a ser vituperados. Aquí vamos a ser señalados. Aquí vamos a ser criticados. Aquí es más difícil levantar un negocio. Si usted es cristiano y quiere hacer un negocio bien, sepa que usted va a tener que entregar un conjunto de ganancias. Es difícil. Es difícil tener un emprendimiento y saber que usted está pagando todo en regla en una competencia desleal con todos los demás que están viendo a ver cómo lo traman. Es difícil. Pero Dios nos llamó a vivir una vida difícil. Una vida que glorifique a Dios. Una vida donde podamos decir valientemente y decir, revise, porque aquí hay integridad. Revise, porque aquí hay honradez. Revise, examinen, porque aquí no hay nada que esconder. Pero la vida cristiana implica restricciones, implica cosas difíciles, implica decisiones. Hoy en día usted dice que usted es virgen, mi hermano, y todo el mundo lo va a criticar. Pero escoge eso, la aprobación de Dios o de los hombres. Usted escoge qué tipo de aprobación quiere. Usted escoge a quién desea honrar. Hay veces que la gente viene a la casa y desea adorar, pero abre sus ojos, vuelve a ver y tal vez la persona de al lado no está adorando y digo, no lo voy a hacer. Usted escoge
si le tiene más temor a la persona que tiene al lado o a Dios. Usted escoge si su cantar está condicionado por lo que la iglesia está haciendo o por lo que usted sabe que es de agrado al Señor. Usted escoge el tipo de vida que usted quiera vivir, hermano. Y sobre esto me monto para entender esto. Estamos hablando, o Julio nos conversó hace 15 días acerca del llamado. Ahora yo quiero hablarles de cómo se ve el discipulado. Pero no podemos hablar de discipulado sin definirlo. El discipulado, lamentablemente, la iglesia local lo ha hecho mal, lo ha definido mal. Y estoy generalizando, perdónenme, pero lo ha hecho mal. Porque le hemos puesto el nombre de discipulado a un curso. Le hemos puesto el nombre de discipulado a un proceso. Y el discipulado no es un curso ni es un proceso. El discipulado es un modelo establecido por Dios y un llamado dado por Dios al creyente. Es un mandamiento por parte de Jesús. Y Jesús en sus últimas palabras les dice: por tanto, Mateo 28, 19, 20, vayan a las naciones. Vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas estas cosas que yo les he enseñado. Sí, mi hermano, nosotros tenemos una responsabilidad de ser discípulos primero de Jesús, pero entender esto: la iglesia local es el diseño de Jesús. La iglesia local son los brazos de Jesús. La iglesia es la boca de Jesús. La iglesia son los pies de Cristo. Nosotros estamos aquí para ser el instrumento de Dios para el mundo. Entonces, para nosotros poder ser discípulos de Cristo, tenemos que ser discípulos de alguien. Tenemos que ser discípulos de alguien. ¿De alguien cómo? De alguien que sea un buen embajador de Cristo. No perfecto, no hay ninguno. No hay ningún Jesús entre nosotros, pero un buen embajador de Cristo. Una persona que viva una vida donde pueda decir: imítenme a mí, porque yo imito a Jesús. Y para eso, Iglesia El Olivo, ¿qué hace? Eso es para nosotros, para ustedes que están aquí. Iglesia El Olivo estableció los grupos en casa. Y yo le voy a decir un par de frases fuertes. Número 1. Si usted tuviese que escoger, espero no ver el próximo domingo vacío acá, pero si usted tuviese que escoger entre venir un domingo, venir a un grupo en casa, yo se lo voy a decir como el pastor de esta iglesia: escoge el grupo en casa. ¿Está conmigo, iglesia? Porque yo creo que hay muchas cosas de beneficio de venir el domingo. La adoración comunal, el reír con los que ríen, llora con los que lloran, oren los unos con los otros, sujétense los unos por los otros. Hay muchos beneficios de reunirnos y adorar al Señor y recibir una palabra. Pero hay un mandamiento tan claro con el discipulado y tan demandante y tan directo: vayan y hagan discípulos, sean discípulos. Yo no puedo ser un discípulo si yo no hago discípulos, y yo no puedo hacer discípulos si antes no soy discípulo de alguien. Todo miembro de esta iglesia debería estar en un grupo en casa. Todo miembro de esta iglesia debería mover cielo y tierra por no faltar a ese grupo en casa. Todo miembro de esta iglesia debe de comprometerse con su grupo en casa y tiene que tener un líder en ese grupo en casa y rendir cuentas a ese grupo en casa. Porque si no rinde cuentas, le voy a decir qué es lo que va a pasar. Usted va a empezar a ser un llanero solitario y va a empezar a creer, con esta filosofía de internet, que usted puede ser de una iglesia y nunca congregarse en ella. Pero eso tiene un gran problema. Eso no es discipulado. Ya se lo voy a argumentar. Así que si usted no tiene un grupo en casa, yo le voy a hacer una invitación. Saliendo de este culto, va a ir a ese toldo de bienvenida y le va a decir: hermano, yo necesito que me involucre en un grupo en casa. Me urge que me involucre en un grupo en casa. Porque si no, yo estoy fuera del diseño de Dios completamente. Yo creo eso. Creo que una iglesia sin ese corazón de discipulado es una iglesia que no tiene esencia y razón para ser. Si usted no está siendo discipulado, usted lo que está haciendo es una religión. Usted no está viviendo la vida de Cristo. El discípulo que hace discípulos. Así que quiero hablarle de 3 cualidades que nos enseña el texto de cómo debería verse un discipulado. Cualidad número 1: el discipulado es obediencia en amor. Obediencia en amor. Vayamos a Hebreos 13, 17 al 18. A mí no me gusta mucho sacar otro texto cuando estoy predicando, pero voy a hacer la excepción. Dice:
Nueva traducción viviente dice, obedezcan a sus líderes espirituales. Reina Valera dice, a sus pastores. Y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios por ustedes. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Entonces, si bien primero nuestra responsabilidad del discipulado es acatar a Jesús, nuestra responsabilidad continuada es acatar, estar bajo discipulado de una persona y obedecer. Y ojo, el texto no dice, vayan y obedezcan a sus líderes y escuchen el consejo de ellos. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Hagan lo que ellos dicen. Hagan lo que ellos dicen. Aunque no me guste, aunque no me parezca. Y ahora, hermanos, yo quiero ser honesto y tal vez me brinco un poco del tema. En las iglesias ha habido mucha gente que ha mal llamado autoridad y ha utilizado su autoridad para deformar, atacar y hacer cosas muy dañinas con su autoridad. Estamos de acuerdo. Pero siempre y cuando este líder sea una persona que esté sujeta a Cristo y que su instrucción no va en contra de su palabra, mi hermano, es tiempo de entender que el verdadero discipulado necesita sujeción. Y sujeción no es escuchar, sujeción es hacer. ¿Está conmigo, iglesia? Sujeción es hacer. Ahora, ¿quién es ese al cual yo me tengo que sujetar? Porque no es a mí. Y eso es lo bonito de esta prédica. Yo soy el pastor de la iglesia, pero mi responsabilidad es con mis líderes. Esos son los que yo trabajo con ellos. Esos son los que yo discipulo. Tu responsabilidad es con el líder de tu grupo en casa. Si no tienes tu líder de tu grupo en casa, ¿a quién le rindes cuentas? Porque aquí viene lo que le decía yo ahorita. Si tu líder está en internet, el discipulado no es enseñanza. En internet usted recibe información, pero discipulado es aquel que está viendo todo lo que usted hace. Entonces empieza a apuntar en el lugar donde usted no quiere que se apunte y a meter el dedo en la llaga que usted no quiere que se toque. El líder y el verdadero discipulador es el que va a tocar las fibras donde duele. Porque la única forma que tú sanes es que alguien apunte en el lugar donde te duele para que usted lleve eso a la obediencia de Cristo y pueda crecer. Pero si usted pone como excusa, creo que esto le va a caer a muchos, es que no tengo suficiente confianza, es que no creo, es que no veo, es que no sé si esa persona es de Dios o no confío suficientemente en eso. Usted lo que está diciendo es que usted es mejor. Que usted es mejor. Y el orgullo y la rebeldía, estás dejando que el orgullo y la rebeldía toquen tu corazón. Y estás dejando que el orgullo y la rebeldía dicten tu actuar y controlen lo que tú dices. Pero no solo es un tema de obedecer, sino que el texto me demanda obedecer con la actitud correcta. Y usted devuélvase un momentito al texto. Dice, denles motivos para que lo hagan con alegría, para que te disipulen con ganas y no con dolor. Porque esto último, el dolor, ciertamente no los beneficia a ustedes. ¿Sabe que la actitud positiva, moldeable hacia el discipulado, no beneficia a su discipulador? Lo beneficia a usted. Porque no lo transforma a él, lo transforma a usted. Porque no lo hace a él más como Cristo, lo hace a usted. ¿Está conmigo, iglesia? Yo necesito dejarme ser moldeado. Necesito entender que soy imperfecto. Necesito exponerme para que vean mis defectos. Y en medio de ese proceso, Dios me va a trabajar. Jesús me va a trabajar a través de esa otra persona imperfecta. Porque falla, sí. Pero si esa persona se sujeta a Cristo, es una persona a la que vale la pena sujetarse. Si esa persona muestra una vida
de santidad y de compromiso con Dios, vale la pena sujetarse a esa persona. Esposas, si su esposo está intentando seguir a Cristo, vale la pena sujetarse a su esposo. Vale la pena. Porque va a liderar tu casa con honradez y el diseño de Dios va a venir a establecerse en su casa. Esa es nuestra responsabilidad. Padres y madres, ¿sabe cuál es el modelo y la imagen más cercana de Jesús que usted puede enseñarle a sus hijos? Tu propia vida. ¿Quiere preguntarle a sus hijos cómo es Jesús? Van a decir que es como papá y como mamá. Y si papá y mamá siempre gritan en casa, Jesús siempre grita en casa. Y si mamá y papá pegan por todo, Jesús pega por todo. Y si papá y mamá siempre se están peleando, Jesús pelea por todo. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, ¿es obligado? No, la iglesia no puede obligarte a nada. Es más, yo no puedo obligarle a usted a nada. La pregunta no es si es obligado, es si es beneficioso. Todo me es lícito, no todo me conviene. Así que Pedro tenía el mejor discipulador. Y tener al mejor discipulador no te hace ser el mejor discípulo. No te hace ser el mejor discípulo. Porque esto no tiene que ver con la persona que tengas arriba, tiene que ver con tu actitud. Tiene que ver con la forma en cómo vas a ser trabajado, cómo te vas a permitir trabajar. Porque tener al mejor no implica que el orgullo pueda llegar a ti y hacerte sentir mejor que Jesús. Pedro llegó a sentirse mejor que Jesús. Pedro llegó a sentir que él tenía la posibilidad de acercarse a Jesús y decirle: Jesús, te equivocaste en esto. Jesús, yo lo haría mejor que ti. Jesús, vieras que creo que estás equivocado y creo que yo estoy en la razón. Y pasó de ser usado por Dios a ser usado por Satanás. Ahora, todo discípulo, punto número 1, el discipulado es obediencia en amor. El discipulado necesita un corazón enseñable. No hay nada peor que una oveja no enseñable. No hay nada peor que una persona que no es moldeable. No hay nada peor que una persona que no necesita corrección. No hay nada peor que una persona que se cree infalible. Y hermanos, ser usado por Dios no quiere decir ser infalible. Pero fue usado por Dios y demostró su poco carácter una ocasión después de ser usado por Dios. Lo que Pedro dijo iba en contra de la palabra, iba en contra de la autoridad, iba en contra de todo. Lo que Pedro dijo era su opinión. Y sí, se vale diferir con su discipulador. Se vale tener una opinión contraria. Esto no es acatar sin razonar. Se vale tener la opinión. Pero la pregunta es, ¿se vale diferir con argumentos bíblicos o con tu opinión personal? ¿Se vale diferir con el corazón lleno de orgullo o con el corazón lleno de humildad? Porque si hay orgullo, usted es insujeto, aunque diga que sí. Aunque haga caso, sigue siendo insujeto, porque usted muy en el fondo de su corazón se cree más. Y voy con esta. ¿Sabe qué no viene en la Biblia? Tu opinión. ¿Verdad, hermanos? ¿O no? Nuestra opinión no viene en la Biblia. Viene la opinión de Dios, no la mía. Le quiero leer esta frase. Dice, Pedro, un teólogo en su interpretación del texto: Pedro, tu lugar es detrás de mí, no frente a mí. Tu lugar es seguirme de la manera en que yo escoja cómo me sigues. No intentar liderarme de la manera que a ti te gustaría que yo lo haga. Entonces, el discipulado necesita obediencia en amor, el discipulado necesita un corazón enseñable. El discipulado es relacional e incremental, las dos, relacional e incremental. Ya con esto voy cerrando. El discipulado es relacional. Y cuando usted habla que el discipulado es relacional, el discipulado demanda intimidad. ¿Cuántos de aquí están dirigiendo un grupo en casa? ¿Puede levantar su mano? Deje su mano levantada. Momento. Baje su mano un instante. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermanos? Que tu responsabilidad no es dar un tema. Tu responsabilidad es relacionarte con tus ovejas. Y no solo hablar del Señor. O sea, yo creo que a veces nos cerramos. La Biblia dice que todo lo que hagamos deberíamos de hacerlo para la gloria de Dios. Esto no es solo sentémonos a estudiar Biblia y Biblia. Es agarrar a mis discípulos y decirles: vengan, entren a mi casa, vean cómo me relaciono con mi esposa, vean cómo me relaciono con mis hijos.
imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Es vengan, vamos a ir a mi negocio, vea cómo se maneja mi negocio, involúcrese en esto, vea cómo se maneja una conversación con una persona que no es creyente, vean cómo es que llevamos el evangelio a una persona que no conoce al Señor, venga, vea cómo nos deberíamos de relacionar como hermanos, qué no deberíamos de hacer, venga, quiero enseñarle cómo relacionarse con una persona del género opuesto y cómo relacionarse con una persona de mi mismo género. Es vivencial, es relacional, es intimar, es crecer en nuestra relación, porque si no hay tiempo de intimidad, no hay crecimiento y no hay desarrollo. El discipulado es conocer una persona y aprender a leerla y aprender a ver necesidades que tenga y suplirlas y pedirle y hablar, porque no es lo mismo recibir una corrección de alguien que te ha demostrado amor, de alguien que simplemente pasó y te dijo, mira, tienes esto que cambiar. No es lo mismo. Cuando usted sabe que lo aman, usted lo toma en amor. Ustedes que levantaron la mano, ustedes tienen esa obligación con sus discípulos, de estar ahí cuando sus discípulos lo ocupen. Del día que te llamen, usted tener la flexibilidad para entender que esto sería como que un hijo me llame, que me llamen de la escuela y me digan su hijo se cayó. Yo dejo lo que sea por correr a la escuela. Deja lo que sea por tus discípulos, porque si usted no hace eso, usted no está listo para ser discipulador. Hermanos, si el discipulado es relacional, ojo cómo cambió el llamado de Jesús. Véalo. ¿Se acuerda? Hace 15 días Julio nos hablaba y nos decía que el Señor les dijo, y Julio usó esta frase, es deja tus redes y sígueme. Y Julio decía, esto es dejar un negocio millonario, un negocio generoso para seguir a Jesús, porque seguir a Jesús implica dejar algo. Nunca puedes seguir a Jesús si no dejaste algo. Pero cambió de aquel Pedro que tenía la capacidad de dejar un negocio para seguir a Jesús a pasar a hacer esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, muérase y sígame. Y van a morir. Y vas a morir a ti mismo. Y vas a morir a tus deseos y a tus deleites. Y es más, Pedro físicamente entregó su vida por Jesús. Pero este no fue el llamado inicial, fue el llamado después. Y aquí viene la pregunta. Si Pedro el primer día que Dios lo llamó, Jesús le dice, vas a morir para seguirme, ¿le hubiera seguido? Yo no tengo esa respuesta. Yo quiero pensar que no. Tiendo a pensar que no. ¿Por qué? Porque se ocupaba un grado de fe para seguir y dejar un negocio millonario, un grado de fe interesante. Yo no sé cuántos de aquí dejaríamos un negocio millonario por seguir a Jesús. Se ocupaba un grado de fe, pero se ocupaba otro más grande para dejar toda su vida y seguir a Jesús. Pero la fe de Pedro aquí cambió aquí. ¿Y qué hizo que cambiara la fe de aquí a la fe de aquí? Su nivel de intimidad. Ya Pedro conocía tanto a Jesús que decía, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Cómo no te voy a seguir? ¿Cómo no voy a caminar en tu camino? ¿Cómo no voy a andar en tus pasos? El aumento de fe es íntimamente relacional al aumento de intimidad. Y voy con esta frase. Creo que esto resume la prédica. Lo dije el culto pasado. Este es el Instagram moment. ¿Ok? Déjelo ahí. Crecimiento en intimidad demanda mayor fe y produce mayor obediencia. Porque cuando usted crece en fe, usted va a crecer en obediencia. Cuando usted crece en confianza en la persona con la que usted intima, usted crece en obediencia. Y Pedro pudo crecer en obediencia. Ahora, mis hermanos, para cerrar la prédica de hoy, el discipulado demanda obediencia en amor, demanda un corazón enseñable y demanda una actitud relacional e incremental.
casi siempre cerramos y nos enfocamos mucho en el discípulo. Y a veces dejamos de lado al discipulador. ¿Se acuerda que empezamos la prédica diciendo que la honra produce honra? Tener honra hacia alguien produce honra. Que Dios honra a quienes le honran. Mis hermanos, yo creo que hoy es un día para honrar a aquellas personas que verdaderamente se han entregado para el discipulado. ¿Sabe qué, hermano? Hay muchas cosas cuando uno es pastor. Yo soy muy bueno en ver los defectos. Y me gusta ver mucho todo lo que hay que cambiar. Y me pongo metas muy altas. Y hay cosas que no me gustan, quiero cambiar. Y yo veo hasta el más mínimo detalle. Pero ¿sabe qué es algo que yo creo que se hace bien en la iglesia? Nosotros realmente oramos mucho para poner una persona a dirigir un grupo en casa. Como pastores lo consultamos entre nosotros, hablamos de nuestra opinión, lo revisamos, lo aprobamos, le damos la oportunidad a la persona y vemos el fruto de Dios. Yo creo que los líderes de esta iglesia, los que dirigen un grupo de esta iglesia, es gente de Dios. Es lo que yo creo que es gente de Dios, probada en fruto, probada en carácter, gente imperfecta, pero gente probada. Y me duele tanto cuando se acerca gente y dice la siguiente frase: es que yo no me sujeto porque es que, vieras que no conecto con mi líder, o no algo con mi líder, o pone todos los peros del mundo para no sujetarse a la persona que Dios estableció. Y tu frase quiere decir lo siguiente, quiere decir que Dios se equivocó con todos los pastores que hablaron y en un consenso llegamos a la decisión de que esta era una persona apta para enseñar. Dios se equivocó en el lugar donde esta persona apta para enseñar, Dios lo puso a vivir. Dios se equivocó en la iglesia donde Dios te trajo. Dios se equivocó en el lugar donde vos vives. Y Dios se equivocó en ponerte en el discipulado de la misma edad con la persona que Dios puso. Mi hermano, son muchas equivocaciones. Creo que tu actitud, si es esa, yo creo que lo que estás diciendo es: Jesús, vení un momentito, vieras que te equivocaste con dónde me pusiste en el JEC. Hay gente que cree que sabe más que Jesús. Y es más, probablemente usted en medio de esta prédica en algún momento dice: ¿qué va a estar ese muchacho ahí o ese señor ahí diciéndome a mí qué tengo que hacer? Demasiado orgullo y demasiada rebeldía. Demasiado orgullo y demasiada rebeldía. Y yo creo que es una temporada para volver a traer honra. Quizás nos hemos equivocado y se vale equivocarse. Estamos en un proceso de aprendizaje, pero no se vale quedarme en el error. Y hoy yo quiero honrar a quien honra merece. ¿Verdad, iglesia? Creo que eso es bueno. Todos los que están dirigiendo un grupo de vida, un grupo en casa o incluso un grupo de servicio, quiero invitarle a que se ponga de pie. Póngase de pie. ¿Dónde usted está? ¿Okay? Yo soy muy temeroso del cómo, no del qué. El cómo. En el cómo, mis hermanos, estas son personas imperfectas, pero que aman al Señor. Son personas imperfectas, pero que le han dicho al Señor: sí, yo quiero ser usado por ti. Son personas imperfectas, pero que han sacado su tiempo. Es más, muchas veces hemos dejado de comer para invitar a alguien a comer. Muchas veces hemos perdido exámenes por atender a alguien. Muchas veces hemos tenido que quedar en números rojos en nuestra economía familiar o dejar de atender a nuestros propios hijos por atenderlo a alguno de ustedes. Y a veces nos vamos y deshonramos el trabajo de ellos y deshonramos sus vidas porque nos creemos mucha cosa. Yo quiero hoy hacerle una invitación. Yo creo que hay que ser muy precavido con la imposición de manos. Yo creo que eso es algo que hace la autoridad sobre la persona que está bajo autoridad. Pero la Biblia, el texto nos demanda orar por nuestros líderes. Así que quiero hacerle una invitación. Extienda su mano a alguno de estos líderes. Ahí donde está en su silla, extienda su mano hacia él. Y yo quiero invitarlo a que no escuche mi oración. Levanta tu oración hacia ese líder y empieza a bendecir su vida. Bendiga su casa,
Bendiga su economía para que Dios le dé las capacidades económicas para llevar a más personas a tomar café, a hablar con ellos. Bendiga su vida para que Dios les dé el tiempo para atender más consejerías y para estar ahí en los momentos difíciles. Bendígalo, empieza a bendecirlo, abra su boca y dígale: Señor, lo que muchas veces solo para mí, que guarden mi matrimonio, que guarden mis cosas, yo lo quiero hablar para estas personas que han dispuesto a ser usadas por Dios para el reino. Señor, bendice a cada uno, suple de donde no hay, suple su necesidad y hónralos como personas que se han dispuesto, Señor, a ser usadas por ti.